Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la más importante red de farmacia en el municipio de Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro y en la Avenida Ecológica. Farmacia Patricio, donde reciben todos los seguros médicos y usted tiene importantes descuentos. Farmacia Patricio. Bien, continuamos con esta interesante conversación con el doctor Eri José Hernández Machado. Seguimos hablando de fideicomiso, porque es un hombre que tiene mucha experiencia en este asunto que está de moda. El doctor hace una pregunta interesante, la preocupación de mucha gente, ¿verdad? Sí, de que se pueda privatizar todo, aprovechar la figura como para privatizar todo. Y usted deja muy bien claro que debe haber ciertos límites. Pero además, hay un aspecto interesante. Se da como la impresión de que se cree que la gente que va al Estado no tiene capacidad para administrar sin tener que recurrir a figuras como el fideicomiso y recurrir a personas del sector privado para administrar bienes. ¿Cree que es una política correcta o cree que los políticos realmente deben prepararse para ir a administrar sin tener que recurrir a figuras como esta? Porque da la impresión como de que a todo hay que poner un fideicomiso para asegurarse de que las cosas no se hagan mal en las instituciones públicas. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, específicamente este fideicomiso público tiene una razón de ser fáctica, y es la desconcentración que se están haciendo con las redes. Y es la disolución de la Corporación Eléctrica Estatal. Entonces, la justificación jurídica es que las EDES no pueden administrar de manera directa ese proyecto, esa planta de carbón. Entonces, al desaparecer lo que se podría considerar la cabeza del sistema eléctrico, había que buscar una figura que permitiese la operatividad de Punta Catalina. Entonces, ese es otro punto, porque se habla mucho de por qué están aplicando fideicomiso. No, ¿qué está pasando en el sector eléctrico? Y principalmente, ¿por qué? Porque las EDES son distribuidoras y comercializadoras, no son generadoras. Entonces, esa es la situación fáctica que da lugar a que se recurra al fideicomiso. Sí, que ¿será un fideicomiso permanente o usted sugiere que sea transitorio en lo que se hace ese tránsito entre la distribuidora pública, que será prácticamente una distribuidora con cierto carácter privado? Se puede decir que todos los fideicomisos son temporales. Se puede decir. El contrato debe de preverlo, la ley debe de prever los límites para poder hacer las concesiones públicas. En España es muy interesante porque el régimen de contratación pública hace una diferencia esencial, lo que es el régimen de concesión de obra y el régimen de concesión de servicios. Entonces, pienso que es una fuente interesante de consultar y lo traigo a colación con motivo de unas revisiones y unos estudios que estoy haciendo en una universidad española sobre contratación pública. Entonces, hay que definir este tema del fideicomiso de Punta Catalina. ¿Es una concesión de obra o una concesión de servicio? Y eso tiene consecuencias diferentes. Doctor, pero yo estaba observando también que dentro de las funciones del comité, ¿cómo se llama? La que manejaría eso, tienen cierta libertad de elegir y hacer cosas, porque van a administrar. Y el que administra tiene que plantear políticas, objetivos y cosas. De que, por ejemplo, usted sabe que la planta Punta Catalina fue concebida para precisamente competir en el precio con el sector privado, que estaba libre por su cuenta. Y cuando entró la planta comenzaron los precios, ¿verdad? Hay que equilibrarse. Y tener capacidad de negociación. Exacto. Entonces, sin embargo, si el Estado cede eso, a mi modo de ver, yo como ciudadano de a pie, presupongo que entonces eso quedará como en manos de la misma gente que se le está oyendo a lo del precio, ¿verdad? Como que hay intereses privados y bueno, como dice que los bomberos no se pisan la manguera entre ellos, dice el pueblo. Entonces el sector privado quizá propiciaría de que ya ese objetivo de la Punta Catalina, como se le habló, que era para que mantuviera el liderazgo
en el precio, que hubiera acceso a la gente común al costo de la energía, se viera afectado. ¿Cree usted que podría ese comité dentro de sus funciones? Porque puede hacer muchas cosas, tantas cosas que a veces uno se asusta cuando ve de lo que es capaz. Porque una de las características esenciales del fideicomiso como figura es la autonomía del fideicomisario. Efectivamente. La autonomía, y producto de esa autonomía, eso queda protegido como un patrimonio único y queda protegido incluso de embargos y realizaciones, como dice la ley, de embargos abusivos y ese tipo de cosas, y tiene un régimen especial para administrarse y para afrontar los problemas que son propios a cada negocio. Habrá que legislar mucho para eso, entonces. Eso no es tan sencillo, ¿verdad? Como que, sí, pero se puede. Se puede, claro que sí. Lo que nos queda claro, doctor, es que según su experiencia, el fideicomiso se puede perfectamente aplicar en el sector privado teniendo una normativa bien definida. Exactamente, y en el sector público. Bueno, doctor, mire, cambiando de tema, está en el ambiente un proceso de reforma constitucional planteado por el Ejecutivo. El interés fundamental de esa reforma es dar independencia al Ministerio Público, tener un fiscal general del Estado, que creo que es la figura que van a establecer, van a introducir algunos cambios en algunos aspectos de las altas cortes. El Ejecutivo alega que es una reforma en la que el que dirige el Ejecutivo se estaría desprendiendo de poderes. Es uno de los argumentos como para pasar la reforma, pero la oposición se ha retirado de esta discusión porque dice que el Consejo Económico y Social no es el escenario para debatir esta reforma. ¿Cree usted que es el momento necesario para debatir esta reforma? ¿Necesitamos realmente una reforma constitucional para tener un fiscal independiente? El anteproyecto de ley que declara la necesidad de reforma de la Constitución se ha publicitado esencialmente con el tema de la independencia del Ministerio Público en la figura del Procurador General de la República. Pero esta reforma es más profunda de ahí y debemos de tener, ser concienzudos y saber cuáles son eventualmente las implicaciones. Se habla de que se van a modificar una treintena de artículos, pero podemos verlo en tres grandes segmentos. El Ministerio Público. Al Ministerio Público se le va a cambiar la denominación, le va a poner el nombre de fiscal general, ¿no? Y así los procuradores de corte, los fiscales y los fiscalizadores también cambiarán de nombre. El anteproyecto de ley, y esto sí es un aspecto de fondo en relación al Ministerio Público, le quita la administración y custodia de las cárceles a la Procuraduría General de la República y dice que eso se regulará por ley. Se creará, pienso yo, una institución para manejar el sistema carcelario. En cuanto a la iniciativa de ley, otro ejemplo que es importante, hay un artículo que dice que todos los órganos constitucionales tendrán iniciativa de ley. Y sabemos que ahora son el presidente, Congreso, Junta Central Electoral. Pero de la manera enunciativa que está hecho ese artículo, entiendo que no es correcto, que la reforma constitucional debe de decir de manera expresa cuáles son los órganos constitucionales que tienen iniciativa de ley. Suprema Corte de Justicia ya la tiene, pero se lo vamos a dar al Tribunal Constitucional también, es un órgano. Al Tribunal Superior Electoral es un órgano constitucional. Al Defensor del Pueblo también es un órgano constitucional. Y así también la Defensoría Pública, por ejemplo. Entonces, el constituyente revisor de aprobar la ley, primero hay que aprobar la ley, debe de precisar a cuáles órganos es que se le va a dar esa potestad de iniciativa de ley. En otro aspecto, y quizá un poco más anecdótico, el proyecto prevé que tiene iniciativa popular ante el Congreso 25.000 personas, 25.000 firmas. Sí. La actual Constitución dice el 2% de los electores registrados, que son como 150.000. Sí. Entonces yo, a modo de curiosidad, me he puesto a buscar
¿cuántas personas movilizó Marcha Verde, Somos Pueblo? Claro. 25.000. Sí. Entonces, aparentemente han tomado esa medida de que la convocatoria popular por redes sociales puede alcanzar esa cifra y le quieren dar esa posibilidad de iniciar proyectos de leyes. Sí, para facilitarla, ¿verdad? Porque la otra es más difícil. Exacto. Nosotros, bien, lamentablemente, se nos ha terminado el tiempo. ¿Dónde nuestros televidentes pueden encontrar contratos de fideicomiso, perspectivas y su regulación? Bueno, yo estoy en una modalidad virtual, por así decirlo. Todos mis libros están en Amazon. La persona lo pide y obviamente le va a llegar a su courier. Pero tiene la particularidad de que es más democrático y ya es de altísima calidad la impresión. Y esperando que el contenido también sea de su interés. Entonces, agradecemos que haya venido a compartir su experiencia, sus ideas con nuestros amores televidentes. Para mí ha sido un placer y sumamente enriquecedor. ¿Cómo no? Encantado. Bien, hemos conversado con el doctor Eri José Hernández Machado, abogado, jurista, expresidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.